Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es martes 12 de abril de 2022, es martes santo. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Que en esta semana de la Pasión nosotros podamos acompañar a Jesús cada día en su encuentro personal con su Padre Dios, con Él mismo, con los amigos y compañeros de viaje del entonces, con la misión que tenía de ser el Salvador, el Redentor, y en el cumplimiento de todas las promesas que nos hizo, algunas ya cumplidas, otras por cumplirse. Señor, danos sabiduría en la toma de decisiones, fortaleza ante las pruebas, disciplina en el diario vivir para no apartarnos de lo que tú nos enseñas, y una capacidad inmensa para amar, para perdonar, para pedir perdón y para darle al otro la misma oportunidad que queremos que tú nos des a nosotros. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Isaías en el capítulo 49, versos 1 al 6, otro de esos poemas hermosos a los que Isaías nos tiene acostumbrado. Escúchenme, islas, atiéndanme, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Es Isaías. Hablando de él, hemos dicho ya, de su misión como profeta, del llamado que Dios le hace desde el vientre materno, y desde la respuesta que encuentra en la persona de Isaías, no sin antes Isaías expresar varios desacuerdos, momentos donde de verdad no quería ser profeta, dificultades tan grandes que sentía que no podía sobrepasar, miedos y temores, pero aún con miedo se dispuso y logró su cometido y cumplió con la misión que Dios le estaba enseñando. Recógete tú, hermano, en tu bautismo y en tu profetismo, y pídele a Dios que te dé la misma disposición que encontró en el corazón de Isaías, y que a pesar de las pruebas cotidianas, tú y yo también querramos decirle: sí, Señor, estoy aquí, dime cuál es mi misión, envíame y acompáñame, y definitivamente yo estaré ahí para cumplir con todo cuanto tú me pides, mi Señor. Hizo de mi boca una espada afilada. El Señor pondrá palabras en tu boca. De eso no debes preocuparte. Lo promete y lo ha cumplido siempre. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljiba. Él te manda al combate de la vida, pero Él te protege. Él te tiene guardado, resguardado en su corazón, y es desde allí donde tienes que cumplir y pelear todas tus batallas. Y me dijo: tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Pero fíjate que aunque dice tú eres mi siervo, realmente es tú eres mi amigo, a ti es a quien te me revelo, y tu obra en este mundo, que es el cumplir con la obra de Dios, con la obra del Mesías, eso le dará gloria al Dios del cielo, y Él no permitirá que tú quedes jamás avergonzado. Por su parte, hay una condición humana dentro de cada uno de nosotros y también dentro del profeta Isaías, porque es cierto que hay una lucha entre nuestra vida espiritual y nuestra vida simplemente humana, y que esa lucha nosotros tenemos que trabajarla y barajearla para poder vencer en ella. La condición humana nos llega de nosotros mismos, lógicamente, pero está arropada en una condición divina que viene directamente del Dios del cielo. Mira cómo se expresa el profeta entonces. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. O sea, yo he creído que todo depende de mí. Quizá un poco de soberbia, de vanagloria, de egoísmo, de egolatría, yo no sé, ha hecho que yo piense que yo soy Dios, un pequeño Dios. Y siempre decimos que lo peor no es eso, es cuando quiero ser también el pequeño Dios de la vida de otros, y los confundo, y los malaconsejo, y los malguío, y les doy mal testimonio, y los escandalizo, y no sé cuántas otras cosas más. Si tengo que dirigir la vida de los demás hacia Cristo, pero no desde mi opinión personal, sino desde la palabra viva de Cristo que ha sido insertada en mi corazón. En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. O sea, tanto trabajar yo como si todo dependiera de mí.
cuando lo que tenía que hacer era orar, orar con poder, sabiendo que todo depende de Dios, y en esa confianza, entonces trabajar día a día según mis fuerzas y su protección por el reino de los cielos, para establecer el reino de los cielos entre nosotros los hombres y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios sin ningún tipo de excusas. Si me he cansado en vano, si me he gastado mis fuerzas en viento y vacío, y sin embargo Dios está conmigo, ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que reinara, le reuniera a Israel, ha sido glorificado a los ojos de Dios. Por lo tanto, ya no habla tanto del profeta Isaías, aunque sí, en cierta manera. Ya es el profeta Isaías mostrándonos al verdadero Mesías, al Dios de Israel hecho hombre, al Cristo de la gloria, a Jesús de Nazaret, al hermano mayor. Por lo tanto, es una presentación del Mesías que ha sido glorificado a los ojos de Dios, y a su vez este Mesías glorificará a su Padre Dios con su hazaña de morir en la cruz, cierto, de resucitar de entre los muertos, de vencer la muerte una vez y para siempre. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. ¿Qué dice ahí? Yo quiero mucho más que sea restablecida la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén. Yo quiero mucho más que eso. Yo lo que quiero es que se restablezca el reino de los cielos. Mi promesa no es que vuelvan del cautiverio y regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Eso está bien. Eso hay que hacerlo en su momento. Pero mi esperanza es que sus almas se salven. Es mucho más grande que cosas puramente humanas que pertenecen a un mundo pasajero. Son cosas del cielo que pertenecen a la eternidad. Por eso te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Otro texto va a decir, para que mi salvación llamee como antorcha, para que el brillo de mi salvación se vea en todas partes, y todos atraídos por esa promesa y por ese brillo quieran venir a participar de los planes de Dios, de las promesas de Dios y del trabajo por el reino de los cielos. ¿Qué salmo responde hoy? El Salmo 70. Mi boca cantará tu salvación, Señor. Eso es, hermano. Convierte toda tu vida en una alabanza al Rey. Que no te canses de glorificar, bendecir su nombre, de adorarle en espíritu y en verdad, y de saber que Él sí va a cumplirte todas las promesas. Hoy es Martes Santo. La Biblia hoy no nos cuenta lo que sucedió el martes santo, parece un total silencio. Nos remite a uno de los detalles del momento de la última cena, donde el protagonista ahora es solamente Judas. Fíjate que ayer los protagonistas eran Judas, era Lázaro, era María que ungía los pies del maestro, era el mismo Jesús, era un pueblo, eran muchos. Hoy también hay varios, pero Judas lleva la voz cantante. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, esta es la última cena, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, me gusta. Cuando dice se turbó en su espíritu, nos presenta su parte más humana, más parecida a todos los que estaban allí en la mesa. Aunque era Dios, ni se sentía ni se expresaba como superior, sino como hermano, como compañero de viaje, y quería hacerles entender su humanidad y su divinidad. En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. ¡Wow! ¿Cuánta fuerza hacía falta para poder decir esa frase? Uno de ustedes me va a entregar. No uno de los sumos sacerdotes o los letrados o los fariseos. No ninguno de esos grupos políticos o religiosos. No. Uno de ustedes, de mis amigos, de los que ya no llamo siervos. Uno de ustedes me va a entregar. Uno de ellos, el que Jesús amaba más, sabemos que es Juan, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Esa escena me encanta. Juan, el muchacho Juan, recostado al pecho de su maestro. Y si estaba recostado al pecho de su maestro, Jesús definitivamente lo estaba abrazando contra su corazón
dentro de su corazón y protegiéndolo porque era el menor de todos aquellos acontecimientos. Los discípulos se miraban unos a otros perplejos, pero no por no saber de qué o qué era lo que decía. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. O sea, Simón le hace señas a Juan porque Juan está recostado en el pecho de Jesús. Como, pregúntale, ¿de quién está diciendo eso? Entonces Juan, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Y me imagino que preguntaría, ¿acaso seré yo? Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pero miren la respuesta de Jesús. Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado, tradúcelo. Aquel con quien yo tenga un gesto de amor. Cuando una madre unta su pedazo de pan y se lo da a su hijo más pequeño, o al más enfermo, o al más necesitado, o al que esté más lejos quizás. Cuando un novio, una novia se intercambian pedazos de pan en la mesa, mostrándose su amor, trozos de comida para decir te amo, eres importante para mí. Cuando un esposo frente a sus hijos deja a su esposa comer de su plato o viceversa, una esposa le da a comer de su plato, de su propio tenedor a su pareja. Alguien con quien yo tenga un hermoso gesto de amor, porque lo amé antes, lo amo ahora y lo amaré para siempre. Porque mi amor es más grande que la traición, que el rechazo, que el desprecio, que 30 monedas de plata. Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Pero esta frase tienes que escucharla. Detrás del pan entró en él Satanás. Si Judas estaba en ocasión de pecado, acaba de ser ordenado sacerdote estando en ocasión de pecado. E incluso acaba de comulgar por primera vez en su vida estando en ocasión de pecado. Pero hay de aquel que comulgue estando en ocasión de pecado, más le valdría no haber nacido, apunta la palabra de Dios. Y como sí estaba en ocasión de pecado con el pan, entró el diablo en su corazón. Que tú y yo estemos en gracia, siempre en gracia, o al menos siempre buscando esa gracia, que ya dejemos nuestra antigua vida de pecado con todas aquellas porquerías que solíamos hacer, para que ahora en gracia de Dios, volviendo la gloria de Dios a nuestra vida, al comulgar entre el Espíritu Santo de Dios en nuestra historia y rija toda nuestra existencia. Una vez que se da esta triste escena, Jesús dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas, yo sé lo que tú vas a hacer. Daría mi vida porque no lo hicieras, pero mi vida ya está comprometida con la salvación de las almas. Y si de esa forma voy a salvar las almas, haz lo que tienes que hacer. Yo imagino a Jesús pensando, abre tu corazón, déjate tocar por tu Dios y Padre, que te conoce y que te ama, abre tu corazón, no tiene que ser así, abre tu corazón. Sin embargo, tú eres libre para vivir en gracia o para vivir en pecado. Para pasar esta Semana Santa con tu familia en la iglesia participando de los ejercicios espirituales de Semana Santa, o para irte con tu familia a la playa, al hotel, de rumba por ahí al río, a la montaña, a otro país de compras, tú sabrás. Tú eres libre. Por sus frutos se conocerán. En la iglesia, promesa de salvación. En el mundo, amores pasajeros. Y no hay promesa de vida eterna. Eso te toca decidirlo a ti. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sin embargo, ¿qué pasó? Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa y ellos sabían que era un ladrón, ayer hablamos de eso, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar alguna limosna a los pobres o irse por ahí a hacer de las cosas tristes que él solía hacer. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Y esa frase me gusta ahí.
Había noche incluso en la vida de Judas por su pecado. Era de noche, estaba en tinieblas, estaba a oscuras, no había luz. La luz de Cristo no habitaba en su corazón. Una vez que sale el traidor, entonces Jesús dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Dios nos va a cumplir todas las promesas que nos hizo. Pronto lo glorificará. Y les habla el corazón: hijitos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Los judíos pensaron que se iba a suicidar. Estos ni siquiera pensaron. Sin embargo, ahí sale el héroe galopante, Simón Pedro, y le dice a Jesús: ¿a dónde vas, Jesús? Jesús responde: a donde yo voy no puedes seguirme ahora. Me seguirás, pero más adelante. Pedro replica: Señor, ¿y por qué yo no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Y yo imagino a Jesús mirándolo de reojo y diciéndole: ¿en serio, Pedro? ¿Con que darías tu vida por mí? Tengo que decirte algo muy importante. Ya Judas salió a traicionarme, a venderme por 30 monedas de plata. Pero tú también te jugarás tu propia traición, que de hecho me va a doler más, porque la traición del que está más cerca duele más. ¿Con que darías tu vida por mí? En verdad te digo. Cuando esta frase aparece así, esto es lo cierto, de todo cierto, de lo más cierto. En verdad te digo. No cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. ¿Con que darías tu vida por mí? Tú también me vas a traicionar. La parte humana va a tener peso. El miedo se va a apoderar de ti. La fuerza y la garantía que sientes en mi presencia la perderás cuando me sientas ausente. Porque tienes una fe inmadura, una fe verde, una fe que todavía no ha germinado, una fe infantil, una fe con muletas. Ahora en mi presencia te sientes protegido, todopoderoso y valeroso. Y como yo te hice papa, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ya piensas que tienes todo el poder. Cuando te sientas desesperado, cuando sientas que no estoy contigo, cuando me veas reducido a un miserable criminal condenado a muerte, me negarás 3 veces. Dejarás de pelear por mi vida y vas a pelear por la tuya. Solo que en mi vida tiene para ti promesa de vida eterna y tu vida no contiene esa promesa, a no ser que yo te la haga, que yo te la dé. Y te la estoy dando en este momento. Porque la historia definitivamente no termina aquí. Qué evangelio tan profundo, tan interesante. Judas, acabando de ser ordenado sacerdote, acabando de comulgar por primera vez, no fue capaz de convertirse. Pedro, lleno de orgullo, de soberbia y de sí mismo, no fue capaz de medir sus palabras. Y los demás, silencio total, ningún compromiso, como si no les importara. Ni les importó el destino de Judas. Nadie intentó detenerlo, aconsejarlo, ayudarlo, acompañarlo, persuadirlo. Nadie, ninguno de ellos. Y como si no le importara el dolor de Jesús. No dice que nadie se acercara a consolarlo. Ni aun Juan, el que estaba arreglado a su pecho. No sabemos dónde terminó en esa hora santa. Porque al final Jesús va a terminar solo y condenado a muerte. Unas cuantas mujeres. Juan medio asustado y escondido. Y los demás, sábelo Dios. Que tú y yo permanezcamos a los pies de la cruz. No por heroísmo, sino por convicción. Y porque queremos que todas estas promesas se cumplan. Y podamos predicar con poder la palabra de Dios, porque vivimos en esencia la palabra de Dios.
Tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Este canal se llama Tomás Galarza Figueroa. Suscríbete, toca la campanita, dale like y colócalo en todas tus redes sociales. Déjanos tus sugerencias, déjanos tus comentarios, déjanos tus intenciones para la misa. Eso es lo más importante de todo. Ahora abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.